Hola a todos, espero estén muy bien. La clase del día de hoy tiene una función, pues digamos no es una clase tan larga, tiene la función de que ustedes sepan cómo se cierra administrativamente una obra, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de obras serias, ¿no? Ya sea con una institución pública, ya sea con una empresa privada que, digamos, sea seria en los términos administrativos. Y bueno, un poco la idea de esto es porque, bueno, me gustaría platicar con ustedes este cierre administrativo de la misma. Se cierra a través de una carta que se le conoce como carta de entrega-recepción de obra, que es una carta que tiene una validez legal y por lo tanto tiene una serie de elementos que debe de contar para que la carta sea válida y con esto se cierre la obra de manera administrativa. Recordemos que la obra, evidentemente al tener una obra como prestadores de servicios, pues vamos a tener nosotros que dar una garantía de obra. Más adelante iremos platicando cuando veamos el formato, cómo son estos compromisos que adquirimos al prestar el servicio de alguna obra construida, ¿no? Les cuento rápidamente esta última parte para que ustedes la conozcan. Normalmente la bitácora de obra, que es un elemento muy importante durante la obra, cuando yo como residente de obra tengo o estoy a sabiendas de que en pocos días terminaré la construcción, genero una nota en la bitácora de obra donde le pido al supervisor, a mi supervisor, que hagamos un recorrido de la misma eh, para afinar detalles y que se haga una lista de pendientes que haya sobre la obra para comenzar a cerrarla. Una vez hecho esto, normalmente el supervisor se pone de acuerdo con nosotros como residentes y deciden hacer un recorrido de obra. Durante el recorrido se va checando todo esto de los trabajos culminados. El supervisor nos hace una lista de qué trabajos tienen que ser mejorados, qué hay que ajustar, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Y se va haciendo una lista que se va a sentar en la bitácora para que una vez terminada esta visita se pida que se resuelvan estos comentarios o se atiendan estos comentarios. Una vez que se hace esto, yo como residente platico con mis trabajadores para corregir todos estos errores y una vez que están corregidos se emite un nuevo recorrido para que el supervisor haga el recorrido con nosotros y compruebe que todas estas cosas que él pedía que se atendieran efectivamente están atendidas. Entonces se hace el recorrido, sí, ya no hay más. El supervisor asiente en la nota de la bitácora que está de acuerdo con que la obra está concluida y firman de acuerdo que la obra se puede cerrar administrativamente. Este es el momento justo donde donde ya se puede hacer esta carta de entrega-recepción para que una vez que ya se tenga, se hagan las formalidades y se pueda firmar. Normalmente para estos eventos, porque pues al final es un evento protocolario, donde se juntan pues muchas veces el jefe de la empresa, los supervisores, el jefe de la empresa contratista, es decir, una serie de gentes y una serie de testigos que dan fe de que la carta está terminada. Les traigo un formato de estos para que lo veamos. Lo vamos a ver, vamos a ir viendo cómo se llena y bueno, y con esto nos servirá para entender mejor lo que estoy hablando. Vamos a ver el documento. Bueno, tenemos aquí nuestro documento ya visto aquí completo para que lo podamos comenzar a trabajar, ¿no? El documento es en este caso estoy tomando un documento que me va a servir a mí para poderlo revisar aquí y que lo vayamos viendo, ¿no? En este caso es un programa de infraestructura básica para el desarrollo de pueblos indígenas. Bueno, no importa, en realidad este es como le llamamos aquí en México, un machote, ¿no? Es un formato ya dado
que podemos ir trabajando, pero esta es una base que se pueda tomar, ¿no? Lo voy a leer y vamos trabajándolo sobre ello, ¿no? Dicen la localidad o alcaldía de, y evidentemente pues se va a poner, si es una localidad indígena, se puede poner la localidad, si es una alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, bueno, se pone la alcaldía en el que estamos trabajando, del municipio, ¿no? Con dirección en, y ahí se pone la dirección completa de la obra donde se está realizando esta carta, ¿no? Siendo las, y se colocan las horas, del día tal, del mes tal, en el año tal, evidentemente no estamos en el 2007, eso lo podrán cambiar, y se pone aquí, estando reunidos en la obra, y se coloca, como podemos ver aquí, el nombre de la obra, ¿no? Remodelación de tal cosa, ampliación, obra nueva, es decir, el nombre, esto sí es muy importante, se tiene que poner el nombre de la obra que viene en el contrato. Si no hay un contrato, bueno, ustedes habrán manejado generadores y estimaciones y entonces le pondrán el mismo nombre de la obra que se tiene ahí, ¿no? Los representantes de las entidades federales, estatales, municipales y comité de obra, en este caso si no es algo federal, bueno, pues solamente se trabajarán los representantes y comité de obra, ¿no? Para que sea una cosa sencilla, con el objetivo de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la entrega formal por parte del contratista, y bueno, ahí va el nombre de la empresa, de nosotros, del residente de obra, donde vamos a poner el nombre de la empresa en la que estamos trabajando, ¿no? Representada por él, y aquí sí tendría que estar el nombre del apoderado legal de la empresa, porque recuerden que al ser un elemento institucional de manera legal, tengo que poner el apoderado legal, porque en cualquier situación legal que haya que hacer cualquier cosa, tiene que estar el nombre de él como nuestro representante, ¿no? Acompañado en este acto por el superintendente. Si tenemos superintendente, bueno, se coloca el superintendente. Muchas veces, cuando somos empresas pequeñitas, solamente hay el apoderado legal, que muchas veces es el jefe de la empresa, y bueno, si no hay superintendente, evidentemente no lo tenemos que poner, o la dependencia ejecutora, tampoco, en vez de poner el superintendente, podemos poner el residente de obra, ¿no? Que en este caso va a venir abajo, entonces no ponemos nada, y ponemos la dependencia ejecutora, es decir, la dependencia ejecutora sería nosotros como empresa, representada por y nombre del representante que estará ahí ese día en la obra, ¿no? Asistido por el residente de obra, en este caso sería mi nombre, por ejemplo, si ustedes van a llenar un formato de eso, sería su nombre de residente de la obra, se coloca el nombre completo con el título, si es arquitecto, si es ingeniero civil, si es ingeniero estructurista, etc., lo que caiga, ¿no? Asistido por el residente de obra, como les digo, y el supervisor de la obra, que recuerden que normalmente el supervisor de la obra va a ser aquel representante de la empresa que me contrató, que está supervisando los trabajos, ¿no? Quien recibe a satisfacción de los trabajos consistentes en, y en este caso podemos hacer una breve descripción de los trabajos, que será muy similar al nombre de la obra. Casi siempre en todos los países procuramos que el nombre de la obra pues tenga algo que ver con las actividades que se van a hacer en ellas, y lo sería un poco ridículo que le llamáramos, no sé, la superobra y luego abajo describiríamos, pero bueno, en caso casi siempre ponemos el nombre de la obra, rehabilitación de núcleos sanitarios en la empresa PepsiCo, por ejemplo, hagan de cuenta, y bueno, en la descripción se pone, en esta parte de la breve descripción se pone, bueno, se hará la rehabilitación de los núcleos sanitarios, ¿no? Aquí en este caso, como pueden ver, es una cuestión de comunidades indígenas, entonces aquí dice enlazo localidades de, esto si no lo necesitan poner, no lo tienen que poner, no es importante. El contrato sí se tiene que colocar, o sea, se pone el número de contrato, ¿no? Se pone un número de contrato ahí que tiene evidentemente que ser el mismo que en donde se emitió el contrato, dice importe con IVA incluido del contrato, y se coloca el monto con IVA del contrato, que normalmente suele ser el mismo que el que tenemos en nuestro catálogo de conceptos completo, ¿no?
Número del contrato, ahí está el número del contrato, y aquí vienen las fianzas de anticipo, fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. Aquí me voy a detener un poquito para platicar sobre ello, para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento, ¿no? Fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. Les cuento un poco. La primera fianza, que es la fianza de anticipo, normalmente es una fianza que nos ampara a nosotros por el anticipo que se nos dio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es como afianzar, como hablarle a una afianzadora y asegurar nuestro coche o asegurar nuestra casa. Le hablamos a una financiera o a una aseguradora y le decimos, oye, necesito una fianza de anticipo. Ellos nos expiden una fianza donde dan la garantía de que cuando se dé el anticipo, nosotros no nos vamos a ir corriendo y nos vamos a gastar el anticipo en fiestas y casas y demás, sino que más bien la fianza del anticipo es la seguridad de que nosotros ese anticipo lo vamos a ocupar para ejercer la obra que estamos trabajando. Ante esto, la afianzadora expide una fianza y le da a la empresa que nos contrató un cheque certificado por un porcentaje del monto del contrato completo. Evidentemente, cada empresa fija el monto de las fianzas que se van a hacer. Entonces, se da un cheque que se le entrega a la empresa cuando firmamos el contrato, donde está la fianza del anticipo ahí establecida. La fianza de cumplimiento tiene que ver con el compromiso que tiene la empresa de evidentemente cumplir con los trabajos de esa obra. Igualmente se habla a una afianzadora, le dices que necesitas una fianza de cumplimiento de obra, ellos hacen todo el papeleo y le entregan, al igual que en la fianza de anticipo, le entregan un cheque certificado o un cheque garantizado, que finalmente es un cheque que solamente se puede cobrar cuando la empresa que nos contrató demuestra que no se cumplió con ese trabajo, ¿no? En ese caso, pues, le entregamos el cheque a la institución o a la empresa que dice que vamos a cumplir con el trabajo completo. Y el último es el más importante, que es la fianza de vicios ocultos, que no se preocupen, no tiene nada que ver con antidoping ni con cosas que se metan ustedes, tiene más que ver con la calidad de los trabajos que vamos a ejercer nosotros durante la obra. Es decir, si me piden que yo haga un muro de tabla roca y hago un muro de cartón y nada más lo pinto y parece de tabla roca y a los 2 meses se deshace porque es de cartón, eso es un vicio oculto. Si digo que hice una tubería de cobre y cuando por alguna cosa de filtración de agua, de lo que sea, descubro que no es una tubería de cobre, si no es una tubería de PVC hidráulico, pues evidentemente la disparidad de los costos va a ser enorme y entonces eso se considera un vicio oculto. En este caso, otra vez, cuando se da el contrato, yo hablo a una afianzadora y le digo, oye, necesito que me hagas una fianza por vicios ocultos. La afianzadora hace una carta donde dice que nosotros, los contratistas, nos estamos comprometiendo a no generar vicios ocultos durante la obra, y otra vez le entrego un cheque certificado por el porcentaje que haya marcado la empresa por los vicios ocultos. Estos cheques, como lo dije anteriormente, no los pueden cobrar las empresas porque sí. Primero se tiene que hacer un juicio donde se demuestre que en realidad se dio estos vicios ocultos, y una vez que se demuestra y que se dice que sí, se puede cobrar este cheque y sirve perfectamente para obviamente hacer todas las composturas de lo que no se hizo adecuadamente, ¿vale? Son muy importantes. Evidentemente estos porcentajes los va a poner la institución que nos está contratando y bueno, nosotros tendremos que acatar, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo unos porcentajes, unos porcentajes ahí propuestos, ¿no? No son los reales, pero bueno, yo estoy proponiendo unos ahí para que se vea cómo se está trabajando eso, ¿no? Entonces yo voy a poner todos los montos de estas fianzas, el porcentaje de la fianza y el importe de cada fianza para que se haga completo este trabajo, ¿no?
Aquí debajo se pone inicio de ejecución de la obra de acuerdo a contrato, que normalmente como contrato nosotros tendremos una fecha estipulada de cuando iniciamos la obra. Hay que decir que, por ejemplo, en este país, en México, normalmente nunca iniciamos el día del contrato, ¿no? Entonces eso lo sabemos casi todas las partes involucradas y ahorita vamos a verlo cómo se desglosa, ¿no? Dice abajo término de ejecución de la obra, que normalmente nosotros cuando expedimos o cuando entramos a un concurso, normalmente nosotros marcamos la duración de la obra que va a tener, el proceso de obra y el tiempo. Cuando se hace el contrato, se establecen estos dos, inicio de la obra y término de la obra de acuerdo al contrato. Como les vuelvo a repetir, la mayoría de veces no se inicia el mero día del contrato la obra. Por eso es que aquí abajo pueden ver que hay una casilla que dice inicio real de la obra y se pone el inicio y la fecha real del término de la obra, para que se vean que los días sí fueron los que entraron dentro del contrato. Es decir, si el contrato tenía 30 días de vigencia, pero no se empezó en junio como estaba el contrato, pero sí se empezó en septiembre y duró esos 30 días, se pone para que legalmente se entienda que los tiempos se respetaron y que no hay ninguna falta por esa parte a lo que se estableció en el convenio, ¿no? Normalmente ante esto, cuando yo inicio después la obra, evidentemente para respaldarnos legalmente se hace una carta donde yo voy a poner que voy a empezar la obra tal día porque, bueno, hubo algunas cosas que hacer, no se definían, lo que fuera, y que empiezo la obra tal día. Y eso se mete a través de mi supervisor de obra, se mete como un término o un convenio modificatorio, él lo mete a su institución o a su empresa y entonces queda acotado que hay uno. Por eso aquí dice número de convenio modificatorio, porque en realidad es cuando se hace oficial, ¿no? Causa de la modificación, pues normalmente aquí pones causa porque se combinó con la empresa que empezáramos después, tal cual. Importe final autorizado, esto es cuando hay alguna disparidad entre los montos, pero bueno, es un término más complejo que quizás pudiéramos verlo en un video posterior, pero que ahorita no ahondaremos mucho. Pero bueno, a veces cuando hay mucho tiempo entre el contrato de inicio de obra y la ejecución o el inicio real de la obra, los precios cambian y entonces hay que meter dentro del convenio modificatorio una modificación de precios y se hace todo un proceso donde metes precios unitarios otra vez, rehaces tu catálogo y bueno, ahí sí es un poco más complicado, ¿no? Bueno, una vez que he terminado de completar esto, lo que sigue ahora es colocar, de acuerdo aquí les leo, de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera. Y entonces aquí lo único que se hace es colocar las estimaciones que ustedes hayan hecho, la amortización del anticipo y se colocarán los precios de la estimación que se haya hecho y los precios totales de cada estimación. Ya tuvimos un video anterior de estimaciones y generadores, bueno, los que hayan generado se colocan aquí. Y aquí se pone, ¿no? La inversión ejercida. Esto es para cuando trabajamos con una institución pública, porque evidentemente el dinero que se va a ejercer tiene que estar planeado en un documento donde haya ese sustento legal de dónde se va a ejercer dicho dinero, de qué ejercicio fiscal. Y entonces viene esto, si ustedes lo hacen con una empresa seguramente no vendrá esto, ¿no? Y aquí vamos con la última parte, que es la que dice: el contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por la dependencia ejecutora, es decir, por la empresa que nos está contratando, ¿no? Aquí está, el contratista, es decir, nosotros, nuestra empresa, y la dependencia ejecutora, es decir, la empresa que nos está contratando, declaran que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación
y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, y se hace constar que el archivo de la documentación derivado de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra. ¿Qué estoy diciendo? Básicamente que todo fue entregado y finiquitado de manera correcta, ¿no? Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra por los representantes de las entidades tal y contratistas, habiendo verificado que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida. Como ya les comenté anteriormente, este recorrido normalmente ya se hizo y se hace como formalidad con todos los acompañantes de ese protocolo. Lo vemos y ya queda terminado, ¿no? Esta acta no exime a la contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos ejecutados de acuerdo al artículo tal y tal de las obras públicas, Estado municipio, para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por la institución legalmente autorizada. Un poco de lo que ya expliqué ahí arriba. Bueno, exactamente, terminamos la obra de manera administrativa, pero no legalmente. La obra se termina 12 meses después, un año después de que ya no apareció un vicio oculto, de que no hubo algo grave que pasara, y entonces ahora sí, en ese momento se cierra completamente la obra, las fianzas terminan, es decir, cada fianza, cuando se entrega ese cheque, se acompaña de un acuerdo de fianza donde la fianzadora le dice que después de 12 meses esos cheques pierden validez completamente legal, ¿no? Pues ahí se termina, leída la presente por las partes y enteradas en su contenido, alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ellas intervienen. Y aquí debajo viene pues el superintendente de la construcción, si es que hay superintendente, si no, únicamente la supervisión y el residente de obras, correcto, ¿no? Y hay algunos testigos que las firman, como el supervisor, el presidente del comité, si llegara a ver, alguno del municipio. Es decir, aquí ya se colocan unos nombres, pueden ser 2 testigos nada más, los cuales certifiquen esto. Puede ser el abogado de la empresa y el abogado de la empresa contratista de la otra parte, pueden ser los 2, puede ser el jefe de la empresa y el jefe de la contratista, es decir, tiene que haber 2, y bueno, se firman, y con esto, una vez firmado, se tiene que firmar al calce, es decir, se tiene que firmar al ladito de las hojas. Todos firman en todos los laditos de las hojas y en el renglón que les corresponde, y en ese momento yo termino la parte administrativa y ejecutiva de la obra. Se acabó. En ese momento termina la residencia de obra, ya no debe haber ningún albañil, ningún trabajador de la construcción estando ahí, y evidentemente el residente también se retira de la obra. Se entregan copias de este documento. Normalmente es por triplicado, es decir, se imprime 3 veces, se firma, se le quedan 2 a la empresa que nos contrató. Normalmente uno es para el supervisor y otro es para la empresa, y nosotros nos quedamos con una de esas cartas como contratistas para la representación y para las cuestiones legales de esto, ¿no? Y con eso, pues prácticamente uno termina su obra y termina estos elementos legales para concluir una obra. Cuando llegamos a este punto, la verdad es que pues es un descanso, acabamos la obra, se terminó bien y correctamente, y bueno, ahí no hay más que agregar. Entonces, básicamente este sería el llenado de un acta, entrega, recepción de una obra tal cual. Ahora, yo les estoy presentando aquí un documento, como les decía, un machote, un documento especulativo. Normalmente, bueno, es un ejemplo. Normalmente cada empresa, cada institución, cada alcaldía, cada estado y cada país, normalmente es los que se encargan de entregar estas cartas entrega-recepción para que el contratista las llene completamente. Entonces, algunas tendrán más o menos especificaciones, pero este es un ejemplo para que quede claro más o menos todo lo que fue o lo que intervino en una obra, ¿no? Ya estando ustedes en la vida profesional, seguramente les darán un archivo
por correo, impreso, como sea, donde ustedes llenarán todos estos elementos, pero bueno, es bueno que lo conozcan para que sepan cómo se cierra administrativamente la obra, ¿vale? Bueno, pues entonces eso es todo. Espero les sirva el documento, que se los voy a poner ahí en el video para que ustedes lo puedan descargar si es que llegaran a necesitarlo a nivel escolar. Y bueno, si alguna empresa no tuviera esta carta de entrega-recepción y ustedes quieren hacer la formalidad de entregarla, pues tuvieran esa posibilidad de entregarla, ¿no? Bueno, si no hay más, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero haya servido esto y bueno, nos vemos después. Cuídense. Bye.